Ustedes saben, amigos, que la intención de este programa es presentarles los datos y dejar que ustedes formen su propia opinión. Con relación a los ayuntamientos, en esta semana se ha hablado mucho, sobre todo cuál es el método que ellos aplican para administrar el dinero que nos corresponde a todos. Para hablar de ese tema, tengo aquí a una persona con mucha experiencia en el sector financiero y que además fue presidente de la Cámara de Cuentas, que es el órgano de control del Estado, el que está llamado a fiscalizar todas las finanzas, todos los dineros del sector público. Así que me complace mucho recibir al licenciado Andrés Terrero Alcántara, consultor financiero. Gracias por acompañarnos en el verificador. Muchas gracias, Gracie. Te felicito por tu verificador y estamos a tu orden para cualquier inquietud que tú tengas en el tema. Tengo una inquietud precisamente, licenciado Terrero. ¿Cuál es el principal elemento a tomar en cuenta para llevar a cabo unas finanzas del sector público de alguna institución del Estado? Lo primero que tiene que haber es control. Y los organismos receptores de los recursos públicos no tienen un adecuado control interno. Evidentemente que va a ser muy difícil primero su administración, su verificación, hablando de verificación, y además su exposición pública, en el sentido de la transparencia de lo que hace la gente. Y con relación al registro contable, ¿qué elementos tienen que tomarse en cuenta para hacer uno bueno? Bueno, cuando hablamos de control interno, evidentemente que están ligados una cosa con la otra, porque el control interno es parte de todo y los registros contables están incluidos, lo que tiene que ver con el control. Un adecuado control implica un adecuado con catálogo de cuentas, que hay un catálogo de cuentas unificado en el sector público y para los ayuntamientos de manera particular, tener establecido bien claro, definidos los roles de los departamentos y de las funciones y diseñar el control específico de interno y seguimiento por área para que así los que trabajan sepan lo que tienen que hacer y los que verifican saben lo que tienen que hacer y dónde pueden verificar. Yo quería hacerle esas preguntas a modo de introducción para que hablemos de manera específica sobre un informe que elaboró recientemente la Cámara de Cuentas de la República Dominicana junto con el PNUD, donde se evaluaron más de 300 ayuntamientos en el país. Y el resultado hay que verificarlos porque de ahí tenemos que sacar una experiencia, al menos la sociedad tiene que saber cómo se está administrando sus recursos. Para ello, primero, yo quisiera que usted escuchara atentamente cuáles fueron las declaraciones de doña Liselot Martes de Barrio al momento de la presentación de este informe en la Cámara de Cuentas. ¿Cómo no? Vamos a verlo. Los resultados de la investigación evidencian que la realidad de las entidades municipales al 2012 difiere de lo establecido en la ley 167 que deben cumplir, tanto en lo que se refiere a los requisitos para ser considerados municipios como distritos municipales, como la forma en que estos son administrados y cómo utilizan los recursos de que disponen. La ausencia de registro y la forma desordenada de mantener las informaciones y en algunos casos incluso la ausencia de documentos de soporte en las entidades municipales más débiles, sobre todo en los distritos municipales, obliga a extender el tiempo de una auditoría. Muy serias las declaraciones de doña Liselot. Estamos hablando de que ellas detectaron irregularidades, inclusive básicas en el control interno, en más de 155 municipios y 232 distritos municipales. Cuando usted escucha, porque usted pasó por ahí, a la presidenta del órgano de control del Estado decir eso, ¿qué usted reflexiona? Bueno, evidentemente que hay un desorden institucional y lo ha habido y no es eso no depende de ese informe, de ese diagnóstico que hicieron ahí, porque es bueno aclarar que esto no es un informe que han hecho de auditoría, esto es un diagnóstico de un área en particular, que lo que ha reflejado es la suma de todas las irregularidades o debilidades o descontroles que ha habido y que hay en los ayuntamientos desde siempre. Los ayuntamientos no han tenido control. Y de hecho, la ley 17607, cuando viene más o menos a poner un poquito de control y a diseñar lo que es quién tiene la responsabilidad legal de que, desde el punto de vista contable, administrativo, financiero y de control interno, hagan las cosas,
que es la Cámara de Cuentas, la Contraloría de la República, de manera específica. Pero esto no es un descubrimiento, ¿eh? Esto es una reiteración del desorden institucional que hay en los ayuntamientos. Ahí no hay control interno, ahí no hay contabilidad en la mayoría de ellos. Y ese informe lo que hace es que esos informes trabaja con los informes de la Cámara de Cuentas. Sí, claro. O sea, no lo del ESELOP Marte de Barrio, sino lo de todas las cámaras de cuentas, sí, incluyendo la Cámara de Cuentas que yo presidí. Sí, cómo no. Es cierto lo que dice doña Liselot cuando afirma que este desorden administrativo en los ayuntamientos dificulta el trabajo de la Cámara de Cuentas, que prácticamente no pueden hacer un trabajo de supervisión de los recursos de los dominicanos. Definitivamente que afecta, eso es cierto. Lo ha afectado siempre porque cuando tú vas a auditar y esa entidad no es auditable, tú lo que vas a perder tiempo a buscar información que tú no encuentras. Entonces, los auditores se tienen que quedar ahí en ese sitio y pasan meses pidiendo cosas, a veces no haciendo nada. Eso es lo malo. Tú dirías, ¿y por qué pasa eso? ¿Y qué hay? Y tú viste, Gracie, cuando la ley 1004 se instituyó en el 2004, valga la redundancia, incluyó el tema del desacato, que no existía antes. Y el desacato es cuando las instituciones se niegan a entregar informaciones al órgano de control externo del Estado, que es la Cámara de Cuentas. Y nosotros por primera vez pusimos en funcionamiento ese acápite de la ley en el año 2007, cuando hicimos el informe al Congreso. Y presentaron una serie de instituciones que cometieron desacato al no presentar su informe. Pero no lo presentamos. De rendición de cuentas. No lo presentamos, no, sino que lo demandamos. Lo notificamos por acto de alguacil a todos y se mandó al Ministerio Público. ¿Qué pasó? No pasó nada, nada. No pasó absolutamente nada. Licenciado, vamos a ver unos gráficos con algunos de los puntos más relevantes de este informe que mandó a hacer este estudio, la Cámara de Cuentas actual y el PNUD, porque hay que repetírselo a la gente. La gente tiene que entender que se le está dando una gran cantidad de recursos a los ayuntamientos y que ellos no están respondiéndole a la sociedad. Así es. Mire, por ejemplo, dentro de los resultados de 41 ayuntamientos, hay unos 41 ayuntamientos que destinan pago del personal más del 25% que establece la ley. Eso significa que ahí hay una nómina sumamente extensa. Excesiva. Eso es excesiva. Eso es una característica en los ayuntamientos. Exacto. Hay algunos que tienen nombrado casi un pueblo completo. Así es. Pero, ¿eso de qué manera se puede controlar? Mira, incumplimiento de ley es incumplimiento de ley. O sea, si la ley te dice que hay un porcentaje establecido, hay que cumplirlo. Si no, y la Cámara de Cuentas lo estimula y lo dice, cada vez que hace un informe, aquí se cedieron en esto. Eso no quiere decir necesariamente que hubo fraude, no necesariamente, porque puede ser que ese dinero esté justificado, que esos excesivos empleos estén justificados quizás, pero está al margen de la ley. Entonces, si la ley está mal, entonces hay que modificar la ley. Pero fíjate, Gracie, cuando nosotros estábamos auditando, nos encontramos en muchos ayuntamientos que había un acuerdo de gobernabilidad. Ese acuerdo termina en corrupción. Claro, eso fue, y nosotros lo tipificamos. Lo vimos en Villa Altagracia, con una auditoría que usted hizo. Y lo condenaron a la gente. Y los condenaron, claro que sí. Acuerdo de gobernabilidad. Inclusive, yo recuerdo un dato en esa auditoría, que el alcalde estaba manteniendo a 4 novias con el dinero de del Estado, de los recursos del Estado. Claro, pero óyeme, es que los ¿cómo se llaman? Los concejales. Sí, los concejales. Se pusieron de acuerdo, cada quien llevaba una lista de nombres de personas, de nombre. Eso no quiere decir ni eran empleados ni que existían tampoco. Nombre de personas con cédulas. Y lo ponían en ese acuerdo de gobernabilidad y se le daba a esos señores una cantidad de dinero mensual para eso. Muchos nosotros entendimos que ni existían, otros no trabajaban, lógicamente, la mayoría, y muchos de ellos estaban hasta fuera del país. Y todo eso se tipificó, se calificó, se llevó a los tribunales, se llevó al Ministerio Público a través del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, y no pasó nada en algunos casos. En el caso de nosotros sí se sometieron algunos ediles y concejales, inclusive creo que sometieron, pero el proceso no terminó. No terminó. Hay otro dato que ofrece el informe de la Cámara de Cuentas, y es que el 40% de los municipios de donde se hizo este estudio, ellos no están invirtiendo el porcentaje que dice la ley de presupuesto participativo. Exacto. Ahí hay una violación flagrante. Casi el 80% de los ayuntamientos no lo hacen. No lo son hacen. Los mínimos. O sea, diríamos que son, ¿cuántos? 40 ayuntamientos nada más que están
No, en ese porcentaje, Ok. pero en realidad son 155 municipios, que es una muestra bastante considerable. Hay otro dato que ofrece la Cámara de Cuentas, es que el crédito público de 59 ayuntamientos no están al día con el pago de interés de los préstamos. No, Eso significa que el ciudadano está pagando muchísimo más. Se está utilizando el dinero de sus impuestos por una mala administración para hacer pago de préstamos viejos, y eso no puede ser. Bueno, porque hay un desorden, no hay contabilidad, Gracie. Fíjate que inclusive el mismo informe dice que cuando ellos van y verifican, el gasto de interés es mayor que lo que dice el informe que ellos reportan. Porque hay ayuntamientos que reportan cosas a la Cámara de Cuentas, parcialmente. Entonces cuando ellos ven y auditan, dicen que lo que reportaron no es. Es un desorden institucionalizado que hay. Así es. Y con esos reportes parciales, el estudio también dice que usted sabe que los ayuntamientos reciben una parte del presupuesto del gobierno central, Sí. y otra parte por los arbitrios. Exactamente. Pues hay ayuntamientos que no le No indican reportan. a la Cámara de Cuentas No reportan cuánto esos ingresos. cobraron en esos impuestos. Dime. Eso es un robo, licenciado. Bueno, yo entiendo que, no sé si le vamos a llamar robo, pero es un acto ilícito. Porque ese dinero se supone que ingresó, en algunos casos, quizás no ingresó al ayuntamiento, ingresó a otras arcas. Entonces, ¿cuándo vamos a poner orden? Yo sé que hemos avanzado, Gracie. El Estado Dominicano ha avanzado desde hace unos años hasta esta parte. Hemos ido corrigiendo cosas, pero todavía queda mucho por hacer, de verdad. Y no es una frase de un presidente, no, es verdad, queda mucho por hacer. Pero tiene que haber también instituciones con la capacidad de hacer cumplir las leyes, porque para eso están las leyes. Si no, entonces deroguemos la ley. Bueno, el informe evidencia 14 tipos de irregularidades. Yo voy a mencionar solamente las más importantes. Por ejemplo, ausencia de un sistema de registro y control. Increíble. Ausencia de un registro.